Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Gabriel, gracias Ivette, gracias al Departamento de Enfermedades Cardiovasculares por esta invitación. Me he tomado una pequeña licencia como radiólogo y es que voy a enfocar esta pequeña presentación más aspectos técnicos de la adquisición de las angiotomografías computadas, porque los aspectos clínicos creo que ustedes los manejan, son de amplio conocimiento de la enfermedad como tal. Y sin embargo, hay aspectos técnicos que son menos conocidos y que influyen en que una angiotac sea de buena calidad, qué factores pueden influir en la mejor opacificación o representación de los vasos, los problemas que pueden haber en algunas zonas, algunos temas que hay con los medios de contraste que siempre generan dudas también y nos consultan muchas veces. De manera que vamos a comenzar por un poquito de historia. La angiotomografía computada nace junto con la tomografía computada helicoidal, porque hasta esa época, hasta el año 90, los tomógrafos hacían un corte y se detenían, hacían un corte y se detenían. Recién con la entrada de los tomógrafos computados helicoidales se pueden hacer barridos continuos, por segmentos largos. Al principio eran 30 centímetros, después 60 centímetros, después se llegó a 1 metro, etc. Y en esa época, a principios de los 90, el doctor Geoffrey Rubin de Stanford fue el primero que se dio cuenta de esta potencialidad de los tomógrafos nuevos y publicó los primeros artículos sobre angiotomografía, que con imágenes bien rudimentarias para lo que nos parece hoy día, pero ya en esa época, comparando con la angiografía convencional, él se dio cuenta que se podían ver cosas que no se veían también con la angiografía convencional. Ustedes ven acá un aneurisma de la aorta en el cual hay un pequeño aneurisma en el cuello de la arteria renal izquierda, que en la angiografía convencional pasó desapercibido. No es de muy buena calidad la angiografía, pero rápidamente se dieron cuenta que esto tenía un potencial. De ahí en adelante la técnica se empieza a desarrollar rápidamente y yo diría que por allá por el año 2010 ya se asienta en todo el mundo y se convierte casi en el método más usado para valoración no invasiva por imágenes de las extremidades inferiores. Sin embargo, todavía en la literatura se menciona este metaanálisis y otros parecidos que son del año 2005 al 2010, en los cuales se habla que la angioresonancia de extremidades tendría mejor precisión que la tomografía y que el Doppler, pero los autores de este paper, que ha sido muy repetido, ya decían que no había suficiente evidencia en esa época para valorar adecuadamente la angiotomografía computada. De modo que un tiempo después, yo diría que no más allá de 4 o 5 años después, ya alrededor del año 2010, ya empiezan a aparecer los metaanálisis de angiotomografía computada para enfermedad periférica de las arterias. Y este es uno de los más conocidos, del JAMA, no es un artículo escrito por radiólogo, en que comparó 20 estudios con casi 1000 pacientes y ya demostró entonces que efectivamente la sensibilidad y la especificidad de la angiotomografía computada era sobre un 95%, y que si bien tenía algunas limitaciones, que veremos después, era muy precisa para valorar esta enfermedad. Y hoy día prácticamente es raro que hagamos angioresonancia, es una alternativa a la angioresonancia, pero tiene problemas de costo, tiene problemas de accesibilidad en todo el mundo, y técnicamente bastante más engorrosa de realizar, ¿verdad? Es más larga, requiere un montón de entrenamiento del personal, etc. De manera que es la angiotomografía lo que ha prevalecido. Ahora, ¿cómo podemos garantizar que una angiotac de extremidades tenga esta calidad y que realmente sea útil para todos? Bueno, hay factores que influyen en la dinámica del medio de contraste y la pacificación, que son del paciente. Dentro de estos tenemos el peso corporal y el gasto cardíaco como los más importantes, si bien hay un montón que influyen, pero quedémonos con estos dos, el peso corporal y el gasto cardíaco. El peso corporal tiene que ver con la pacificación de la aorta tras medición de contraste. Si hacemos una simulación con la misma cantidad de contraste, con el mismo equipo de tomografía computada, con la misma velocidad de inyección, en un paciente que tiene 50 kilos, vamos a ver que a los 30, 35 segundos podemos lograr una alta densidad en la aorta y por lo tanto un resultado muy bueno técnicamente. Pero si el paciente pesa 75 kilos, o pesa 100 kilos, o pesa más de 100 kilos, vemos que la opacificación que se logra es menor. O sea, los pacientes más pesados, más grandes,
Mayor peso corporal requiere mayores volúmenes de contraste y la opacificación puede que no sea tan buena. Ese es un primer factor. Por eso que en general, en pacientes sobre 75 kilos, preferimos usar entre 100 y 150 ml de contraste, mientras que en pacientes más pequeños o de menor peso, ¿no es cierto?, podemos darnos el lujo de usar menos volumen de contraste, como 75 ml. Otros factores que influyen tienen que ver con el tiempo o duración de la inyección. Un bolo muy corto, digamos de menos de 10, 15 segundos, nunca va a lograr una pacificación adecuada. El contraste, por así decirlo, se va sumando a la densidad de la aorta, requiere un cierto tiempo. Lo mismo ocurre con el volumen de contraste, con la concentración de yodo que tenga el frasco y con la velocidad de inyección. Veremos rápidamente esto. Esta es una simulación en un hombre joven en que a medida que pasa el tiempo y la inyección dura más tiempo, se logran mayores densidades en la aorta. Aquí tenemos el reforzamiento de la aorta en Hounsfield y aquí tenemos el tiempo desde que se inicia la inyección. No es lo mismo, ¿no es cierto? Por mucho concentración de contraste que uno ponga, por mucha velocidad de inyección que uno use, no es lo mismo si la inyección dura 10 segundos que si dura 20, 30, 40, 60. Ustedes ven que a mayor tiempo se logran mejores densidades. Por lo tanto, hay ciertos tiempos mínimos que debemos demorarnos para inyectar el contraste. Con respecto a la velocidad de la inyección, también se han hecho múltiples estudios, simulaciones, y se ha visto que obviamente a mayor velocidad de la inyectora, en el momento de la inyección intravenosa de contraste, se logran mayores densidades en la aorta. Ustedes ven que a 5 ml por segundo se logra un pic de densidad en la aorta sobre 300 unidades Hounsfield, que es muy bueno para una angiografía. Lo ideal es tener sobre 300 unidades Hounsfield, eso es lo óptimo en la aorta. Y si inyectan a 3 ml por segundo, no van a lograr, ¿cierto?, esa misma densidad. Ahora bien, esto tiene un límite. Si ustedes se fijan, si uno empieza a aumentar la velocidad de inyección, sobre los 5 ml por segundo no se logran beneficios muy importantes o son marginales. Entonces, hace algunos años había centros que inyectaban a 6 ml por segundo, a 7 ml por segundo. Los riesgos eran grandes de romper la vía venosa, pero en realidad no se lograban mejores resultados en la técnica. Por tanto, hoy día estándar es inyectar entre 4 y 5 ml por segundo y con eso se obtienen muy buenas imágenes. Otro factor importante es la concentración del medio de contraste que usamos. En el mercado existen contrastes yodados, recuerden que todos son yodados, no tenemos contrastes ni yodados para angiotomografía, que varían entre 300 y 400 miligramos de yodo por decilitro. En Chile básicamente tenemos entre 300 y 350. Lo óptimo es usar una alta concentración de yodo. Nosotros usamos para las angiotomografías 350 miligramos de yodo por decilitro, porque a mayor concentración también se logran mejores densidades en la aorta y sus ramas. Así que si es posible, usar siempre una mayor concentración de yodo. Y por último, un avance también importante, que parece poca cosa, pero no es menor, de los últimos años, es que si uno utiliza inyectoras modernas con dos cabezales, uno con contraste y otro con suero, puede lavar, ¿no es cierto?, con suero la vía venosa, puede despejar todo el contraste que queda en la línea y en las venas periféricas, y con esto reduce el uso de contraste, lo optimiza, y además obtiene mejores densidades y reduce artefactos de entrada del bolo. El bolo tiene una densidad metálica cuando entra desde el frasco, ¿no es cierto?, y produce artefactos, con esto uno lo limpia. Así que hoy día un estándar adecuado, óptimo, es una inyectora con doble cabezal, contraste, más una pequeña cantidad de suero fisiológico. A modo de resumen, nuestra técnica, y que es lo más o menos estándar en todas partes, usar contraste de alta concentración de yodo, ojalá 350, en otros países usan hasta 400, un volumen de contraste entre 100 y 150 para un paciente promedio, una velocidad de flujo entre 4 y 5 ml por segundo, en una vía periférica de buena calidad. No es óptimo una vía que está en una mano o en un pie, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una vía anticubital idealmente. Un bolo salino de 30 a 50 ml de suero una vez terminada la inyección, entonces se sincroniza la inyectora. Un sistema que detecte el bolo en forma automática, esto se llama bolus triggering, ¿no es cierto? O detección automática del bolo de contraste, todos los tomógrafos modernos lo traen, para no equivocarse en los tiempos. Y un delay después de que el equipo detecta el bolo de unos 10 segundos. Como yo les contaba, hay que hacer que la inyección dure un cierto tiempo para lograr buena pacificación. No podemos
cortarla muy precozmente. Entonces, una vez que se detecta el bolo, el equipo no debe disparar inmediatamente, sino que un poquito después. Veamos un ejemplo. Para lograr esta hermosa angiotomografía, inyectamos el medio de contraste en este periodo, ¿no es cierto? Lo que indica la flecha amarilla que muestra ahí el contraste. El bolus tracking detectó el bolo a los 18 segundos, como muestra el gráfico, pero en lugar de comenzar el barrido en ese momento, esperamos 10 segundos. ¿Qué logramos al esperar 10 segundos? Este pic de 800 unidades Hauser en la aorta, que es óptimo, es fantástica, es una densidad muy alta. Y entonces pudimos hacer un barrido tranquilamente, ¿no es cierto?, que duró 30 segundos, desde prácticamente el diafragma hasta los pies, y se obtuvo una opacificación excelente. Todas estas consideraciones, obviamente que el tecnólogo médico que está sentado en el escáner o el radiólogo que está supervisando deben conocerlas, deben entenderlas y adecuarlas a cada paciente y a su gasto cardíaco. Entonces, hasta aquí hemos visto que el volumen debe estar en relación al peso del paciente, ¿no es cierto? Hay que usar una alta concentración de yodo, ¿no es cierto? Una alta dosis de inyección y esperar unos segundos para que haya suficiente cantidad inyectada. Otro tema interesante que también nos preguntan mucho los colegas cirujanos vasculares es con respecto al uso de los medios de contraste y su riesgo, especialmente en pacientes mayores, en pacientes ancianos. Y la buena noticia es que la nefropatía inducida por contraste estaba muy exagerada y se ha ido desinflando en los últimos años. Con todo el respeto de mis amigos nefrólogos, ¿no es cierto?, la evidencia actual muestra que en realidad el umbral de seguridad para inyectar medio de contraste yodado ha bajado a una tasa de filtración glomerular de 30 ml por minuto. Recordemos que hace algunos años era 60, después bajó a 45, y hoy día se ha visto, en realidad, la evidencia muestra que con tasa de filtración de 30 o más no hay riesgo de una nefropatía inducida por contraste, e incluso muchos centros inyectan con tasas aún más bajas, tomando ciertos resguardos, por supuesto, pre y post procedimiento. Así que la función renal no es una condición limitante como lo era hace algunos años. De hecho, esto no lo decimos los radiólogos, esto ha sido publicado en múltiples revistas generales como el New England Journal of Medicine, por ejemplo, del año 2019, en que ellos reconocen, los autores, que el daño renal por medio de contraste ha sido sobreestimado, ha sido exagerado. Y así han salido un montón de artículos recientes de que muestran de que en realidad no es tan importante como se pensaba, y hay otros factores que sí influyen, como el uso de drogas, por ejemplo, nefrotóxica, otras condiciones del paciente. Y de hecho, incluso en pacientes con alto riesgo renal, es posible usar medios de contraste adecuados, ¿no es cierto? Hiposmolares o isosmolares, suspender medicamentos nefrotóxicos, ¿no es cierto? E hidratar, siempre hidratar. Y también lo que la evidencia muestra es que la hidratación que mejor funciona es con solución salina. No es necesario recurrir a otros medicamentos. Otro avance interesante de los últimos años ha sido el descubrimiento que usar kilovoltajes bajos mejora la atenuación de la aorta y sus ramas. Usar kilovoltajes bajos. Este es un ejemplo, este es un paciente con técnica estándar hecho con 140 kilovolts. Y esta es la densidad que se logró en la aorta. Aquí está hecho con 80 kilovolts, que es el kilovoltaje más bajo que dan los tomógrafos, y se logra automáticamente una densidad mucho mayor. ¿Cuál es el problema? Que la calidad de imagen se deteriora, aparece un poquito de ruido en la imagen. Sin embargo, con los nuevos algoritmos de reconstrucción que existen, que reducen el ruido, la calidad mejora. Entonces hoy día podemos usar kilovoltajes bajos sin afectar la calidad de imagen, y esto tiene una implicancia súper interesante, que es que baja la dosis de radiación sobre el paciente. Aquí en este caso nos bajó 4 veces la dosis de radiación en un paciente. Por lo tanto, la tendencia a hacer kilovoltajes bajos y con eso irradiar menos. También es una buena noticia. Hay que tener cuidado porque si uno baja el kilovoltaje y el miliamperaje, el resultado es desastroso. La imagen no es óptima, no es técnicamente aceptable. Pero si uno compensa el bajo kilovoltaje con un alto miliamperaje, obtiene densidades muy altas en la aorta y buena calidad de imagen y baja radiación. Y eso es lo que estamos haciendo.
Ahí otro ejemplo, un paciente también mayor con un voltaje bajo, una óptima osificación. Con respecto a la sustracción del hueso o el proceso de las imágenes, hoy día esto se puede hacer en forma semiautomática. Todas las máquinas traen software para eliminar el hueso y obtener buenas reconstrucciones. Hay que entender que todas tienen limitaciones. Por ejemplo, en esta imagen vemos aquí una estructura que parece un vaso bastante raro, no anatómico, ¿no es cierto? Y en realidad corresponde al hueso ilíaco que el software no fue capaz de extraer. Por lo tanto, todos estos software requieren algún grado de interacción humana, ¿no es cierto?, para corregir, y hay que siempre mirar con cierto recelo y distancia las reconstrucciones y ir a los cortes axiales para verificar que no haya artefactos en el proceso de eliminar el hueso, porque ningún software es perfecto. De hecho, aquí probamos, por ejemplo, en un paciente dos software distintos. En uno, vimos que cortó ahí un trozo de arteria anterior, ¿no es cierto? En el otro sí se logra ver, pero en el otro software cortó un trozo de la arteria ilíaca interna. No es muy importante, pero como ustedes pueden ver, ningún software, estos son dos software diferentes, es perfecto. Y siempre, por tanto, hay que mirar, ¿no es cierto?, los cortes axiales. Bajo las rodillas, la angiotrauma de extremidades tiene limitaciones. Y tiene limitaciones por esta razón, porque los vasos son pequeños y corren muy pegados al hueso. Y por lo tanto, los software no logran sacar bien el hueso en esta zona. Por lo tanto, todas estas interrupciones bajo la rodilla hay que mirarlas con cautela. Otro problema son las prótesis metálicas y las calcificaciones. Este es un paciente anciano con prótesis metálica, arterias muy calcificadas, y el resultado ahí no es bueno, no va a ser nunca bueno. Es muy difícil tratar las arterias con este grado de calcificación, además dejó un trozo ahí de prótesis. De manera que cuando un paciente está muy calcificado, cuando sabemos que está muy calcificado, preferimos usar otros métodos como angioresonancia, por ejemplo. Hay algunas marcas que tienen algoritmos de sustracción que ayudan en estos casos. Se hace un CT sin contraste, de baja dosis, se hace el angio y se sustrae y después se reconstruye. Y ahí uno obtiene el lumen sin el calcio. Lamentablemente esto no está en todas las marcas y modelos de tomógrafo, pero es una opcional si es que uno lo tiene. Nosotros contamos con un tomógrafo que lo tiene en nuestro servicio. Aquí está con el software automático y ahí está con el sustracción directa. La calidad es mejor. Obviamente que el paciente no puede moverse entre las adquisiciones, por supuesto, para que funcione. En resumen, para no quitar más tiempo, hemos visto que la técnica de imagen no invasiva más usada y de mejor rendimiento actual es la angiotomografía computada para las extremidades inferiores. Cualquier escáner de 64 canales o más es suficiente. No requieren escáner de 128, 300 canales. No va por ahí la mejoría. El avance técnico, desde el punto de vista nuestro, más importante, el uso de kilovoltajes bajos, que aumenta la atenuación, disminuye la radiación y además implica bajar un poco la cantidad de contraste también, porque si logro mayores densidades en la aorta, ¿no es cierto?, puedo usar un poquito menos de contraste, hasta un 30% menos de contraste. Y el otro avance interesante es que los riesgos, ¿no es cierto?, asociados al uso de medios de contraste ayudado y a la radiación se ha visto que en realidad son mucho menos significativos de lo que se pensaba hasta hace algunos años. Muchas gracias.